Capítulo 29. Señales en la ciudad. La mañana tenía un color a metal lavado. El aire olía a humedad y aceite, y las calles de los barrios bajos conservaban esa calma tensa que antecede a un día que puede romperse en cualquier momento. Izuku bajó de la cornisa hacia una calle secundaria con el andar medido de quien ha pasado las noches durmiendo a ratos y vigilando el resto. Su máscara estaba guardada en una mochila discreta. Esa mañana no pensaba en peleas, sino en rastros, en marcas diminutas que para otra gente pasarían desapercibidas pero que para él eran mapas. Había patrullado aquellas zonas antes, cuando las operaciones de Tombstone concentraban su actividad en un par de almacenes grandes y visibles. Ahora todo estaba fragmentado. Locales cerrados abrían y cerraban puertas a horas distintas. Furgonetas comunes circulaban con cargas pequeñas. Las caras cambiaban. La dispersión no era solo un truco, era una estrategia que obligaba a buscar cables sueltos y a seguir hebras, no latigazos grandes que cortaran de raíz. Izuku se detuvo frente a una lonchería con la persiana a medias. Observó el suelo, pequeñas manchas de barro, indicios recientes de ruedas, un residuo de telgopor roto en un rincón. Ninguna pista grande, todo eran migas. Pero había algo más en su memoria. Los papeles de aquella casa segura que había registrado semanas atrás, los planos con marcas, la foto de una marquesina rota y un código minúsculo en la esquina de una hoja. Había tomado fotos con la máscara puesta y las había guardado en su cabeza, como quien guarda una hoja útil para volver a ella. Ahora repasó esos datos, tratando de relacionarlos con todo lo que veía. Encendió su teléfono en modo discreto y repasó mentalmente los nombres. ARM, línea norte, código 03, las series de notas parecían más bien fragmentos que un mapa completo. Nadie le entregaba nombres en bandeja. Nadie le decía a dónde ir exacto. Eso lo obligaba a una paciencia que no siempre le era natural. La paciencia era, en estos días, su arma más útil. Mientras caminaba, oyó en un bar cercano la voz grave de Naomi Kurosawa en la televisión del local. Izuku se acercó un poco para escuchar sin mostrar interés. La reportera hablaba con firmeza. La incautación en la bodega del Distrito Sur, la cantidad de material confiscado y la toma de evidencias. En pantalla mostraban manos con guantes forenses recogiendo frascos y una etiqueta en primer plano, MGH. La cámara pasó a una toma de placas y cajas, a manos que cerraban bolsas numeradas para traslado. Inko lo esperaba a mediodía, así que decidió mantener la ronda corta. Mientras avanzaba por calles que olían a pan y a solvente, la trama de la ciudad parecía moverse en un mecanismo de relojería gastada. Gente que arreglaba vidrios, un señor que barría la entrada de su taller, un repartidor encogido bajo una lluvia que no llegaba. Todo ordinario, a la vista. Pero en la memoria de Izuku la bodega, los papeles, la etiqueta MGH y el código del plano formaban una constelación. En la comisión, en una oficina con ventanas altas, el inspector Naomasa miraba pantallas y montones de informes. No era un hombre que se dejara llevar por chismes. Sabía que la política podía volcar investigaciones si no se manejaban con cuidado. Allí, en silencio, repasaba la última tanda de resultados forenses. Fragmentos de vidrio recogidos en diferentes escenas, análisis preliminares que sugerían composiciones atípicas en un compuesto que, para el equipo técnico, respondía a una estructura que alteraba la fisiología de quienes la consumían. No tenían una fórmula, no tenían un origen claro. Solo trazas y patrones que debían encajar. A su lado, sobre la pantalla, Nezu trasteaba con imágenes y marcadores digitales, enlazando sellos, comparando trazos en papeles. Los sellos de las cajas incautadas y los signos de embalaje empezaban a formar un diccionario que podría abrir puertas. Nezu, con su práctica de años, tenía la paciencia de quien sabe que los datos revelan su sentido con tiempo y orden. Ninguno de los dos esperaba la ayuda de un vigilante que operaba por cuenta propia. Su trabajo era desentrañar lo que había quedado en papel, en huella digital, en un sello mal pegado. Izuku caminó hasta la intersección donde, según una nota mental, había una ruta de reparto. Allí observó una motocicleta común con una caja anodina en su portapaquetes. Nada llamativo. Nada que hiciera saltar las alarmas. Se quedó a pocos metros, apoyado a la sombra de un toldo, y aguantó. Esperó que alguien apareciera, que la escena dejara algún movimiento que apuntara a algo más. A media mañana, cuando el sol ya pegaba más fuerte, vio acercarse a un hombre con la gorra baja, cubriendo parte del rostro, que entró a una bodega lateral y volvió a salir con sobres en la mano. Izuku no se dejó ver. Lo siguió con pasos medidos, manteniendo la distancia justa para no ser notado y lo observó dejar un paquete en la puerta de un taller.
Las manos del mensajero temblaban ligeramente. Era nervioso, inexperto, del tipo que hace el trabajo porque le pagan y no pregunta. Izuku esperó hasta que el mensajero se alejó y se acercó con calma. Evitó movimientos bruscos. Su presencia debía ser la de un vecino curioso, no la de un justiciero. Aprovechó un descuido para colocarse frente al hombre. Cuando el mensajero se dio vuelta, Izuku habló con voz baja y firme. «Dime el nombre del que te manda», preguntó sin rodeos. El mensajero tragó saliva y se encogió. Por su rostro pasaron miedo y cálculo. Al principio negó saber nombres. Luego, ante la mirada directa de Izuku, le vinieron palabras sueltas. Direcciones, sobres, un apodo. Aru. También mencionó que las cajas tenían pegatinas de barco a veces, y que un camión con logos borrados había pasado por la ribera la semana pasada. Esas frases eran migas que Izuku devoró con hambre profesional. Aru, pegatinas marítimas, camión con logos borrados. Nada firme, nada que cerrara el círculo, pero suficientes flechas. Antes de que el hombre pudiera recomponerse, Izuku volvió a preguntarle por el código. El mensajero, temblando, señaló un cuaderno donde llevaba anotaciones rápidas. Había números y una marca repetida en el margen. El código numérico que Izuku había visto en los planos. Confirmación. El chico había visto cajas con aquella marca y muchas veces solo por la noche. Izuku le dio un ultimátum en voz baja, lo suficiente para asustarlo pero sin lastimarlo. Si seguía complicando a la gente de la zona, su nerviosismo le iba a traer problemas. Luego lo dejó ir. No llamó a la policía en ese momento. Tenía una estrategia distinta. Marcar el lugar y vigilar. Lo siguiente fue seguir la pista hacia la ribera. No pensaba en salidas internacionales. La ciudad le bastaba. La ribera de Musutafu era un laberinto de muelles, patios de contenedores y naves. Si alguien usaba barcos como tapadera o señal de logística, allí se notarían las pequeñas diferencias. Una pegatina mal puesta, una rueda con barro fresco, un guardia nuevo. Avanzó entre sombras, pegado a columnas, subiendo por escaleras de hierro hasta tener una vista clara sin ser visto. La luz caía diferente sobre el muelle. Más fría, más directa. Un operario trabajaba solo en la cubierta de un transbordador que estaba atracado, revisando una caja con la frente inclinada. Izuku se acercó sin hacer ruido por la diagonal de las sombras. Era un lugar solitario, apenas iluminado por una sola lámpara amarilla. Al acercarse, el reflejo de la penumbra iluminó por un instante la tapa de la caja. Una etiqueta con el código que ya conocía. El corazón le dio un salto de alerta. Tardó un segundo más en interpretar la escena. Cuando estaba listo a actuar, la radio del operario escupió una voz al otro lado. Movimiento en cubierta. Línea norte, alista. Salimos en 2 horas. La orden resonó en la penumbra. Para Izuku esa frase tenía el contorno oscuro de un peligro inmediato. Línea norte significaba organización, significaba que la red mantendría su lógica y que esa noche podían mover algo grande. Tenía poco tiempo para decidir. Podía intentar una intervención improvisada, y eso conllevaba un riesgo mayúsculo. Barcos, mar, posibilidad de escapar de la ciudad con la carga, o podía regresar con más información y coordinar con quienes sabían leer papeles y sellos. Decidió lo segundo. No confió en contactos oficiales. Naomasa y Nezu seguían su propio camino y no tenía intención de involucrarlos con su identidad y arriesgar su anonimato. Sin embargo, la memoria de los papeles de la casa segura le pesó en la cabeza. Planos, horarios y las marcas. Si Tombstone estaba moviendo material con esa marca, y si MGH era la sustancia que aparecía en las etiquetas, no podía permitir que se escapara sin más. La experiencia le decía que las decisiones impulsivas, en casos así, podían costar vidas. Regresó a la ciudad por los tejados, evitando las calles principales. En el camino repasó las caras de los mensajeros, los nombres anotados y el apodo Aru. Tenía que cruzar datos en silencio. No usó radios ni dejó indicios que vincularan la escena con su persona. El objetivo era simple. Seguir tirando del hilo hasta que la trama se abriera a evidencia sólida. Al mediodía, entró en una tienda de telas donde conocía a la dueña por compras previas. La dueña lo miró con sospecha a primera vista, pero cuando él pidió un café y miró discretamente rollos de tela, pensó en el traje y en la conversación con su madre. Inko había mencionado la posibilidad de una réplica reforzada. No quería hablar de eso en la calle. La réplica era un detalle doméstico, no una armadura. Solo una tela mejor cosida con cuidado para resistir el desgaste. Ese pensamiento le trajo una calma extraña. La vida que se jugaba en las noches tenía un centro pequeño y real al que volver. Mientras esperaba el café, repasó mentalmente qué podía hacer esa noche.
Saber que la carga partiría en horas no era un dato menor. Pero la ciudad era grande y las rutas de salida muchas. Lo razonable, pensó, era juntar pistas que otras manos pudieran interpretar. Sellos, marcas, nombres de subcontratas. Si Naomasa y Nezu encontraban coincidencias en documentos oficiales, podrían abrir una vía legal para cortar rutas. Si él conseguía atar la logística a esa marca y a un par de nombres concretos, las piezas encajarían. A media tarde, cuando la luz se volvía más plana, se encontró con un muchacho que hacía recados para varios comerciantes. Un contacto menor de los barrios, ojos rápidos y lengua suelta. El muchacho le habló sobre movimientos extraños en los muelles. Gente que había cambiado guardias, furgonetas que venían de madrugada y un coche que había llegado con una caja extraña cubierta por lona. Nada de ello era prueba, pero era ruido que, sumado a más ruido, empezaba a dibujar una imagen fructífera. Esa noche, cuando el cielo se puso profundo y las farolas dejaron charcos de luz sobre el asfalto, Izuku volvió al muelle para observar sin intervenir. Se apostó en el mismo tejado desde donde había visto la caja y esperó. La noche avanzó con lentitud. Ruidos de cadenas, el crujir del metal, un perro que ladró 2 calles más lejos. Y entonces, como si la ciudad hubiera decidido moverse en un único latido, escuchó motores. La embarcación en la distancia preparaba su partida. Voces en radios. Línea norte, en punto de las 2. Todo listo, vidas enteras, los que enviaban, los que recibían, los que movían cajas, se iban a jugar en unas horas. Izuku no actuó. No saltó a la cubierta ni abrió la caja. Sabía que una acción precipitada podía convertir la noche en una tragedia. Un barco que zarpara con un cargamento peligroso o la huida de responsables que luego dejarían a la ciudad con menos control. En vez de eso, decidió prepararse. Tomó fotos con su máscara puesta de los rostros que pudo, de la matrícula parcial de un camión que salió del muelle y del reflejo del sello en una esquina de una etiqueta. Todas eran piezas pequeñas, pero suficientes para alguien paciente. Antes de irse, dejó una marca casi invisible. Una pequeña tira de tela colgada en un gancho oxidado bajo la escalera, ningún significado para ojos ajenos, una señal para sí mismo de volver si la ruta seguía allí en 2 días. Esa pequeña acción era más simbólica que práctica, una forma de recordarse que no se rendiría porque el hilo aparentaba delgado. Si había una red, la paciencia desharía los nudos. Cuando volvió al tejado que le servía de entrada hacia su casa, la ciudad parecía respirar más tranquila, como si no supiera que esa noche a las 2 podría resurgir en un movimiento masivo. Izuku bajó sin hacer ruido por la ventana, subió las escaleras y encontró a su madre en la cocina, preparando algo sencillo. Ella lo miró con la habitual mezcla de amor y miedo. No le preguntó nada por el muelle. Sabía, sin que él lo dijera, que su hijo vivía convirtiendo noches en información. ¿Comiste?, preguntó ella con voz suave. Sí, contestó él. Un poco. Fui a la tienda, vi la tele. ¿Y tú? Ella sonrió con cansancio. Le dio un plato que calentó con delicadeza. La conversación fue breve y cotidiana. Pan, sopa, una anécdota de la vecina. Izuku dejó pasar esos minutos como quien respira. Aquella calma era una isla. Su mente, sin embargo, volvía una y otra vez a la palabra línea norte, al código pegado en una caja, a Haru y al mensajero que había temblado frente a él. Antes de que se durmiera, revisó una vez más las imágenes mentales. La trayectoria del camión, el reflejo del sello, la pegatina en la caja. Tenía que juntar esas piezas a la mañana siguiente y ver qué coincidencias salían. Sabía que la dispersión de Tombstone no era un signo de debilidad. Era, probablemente, una maniobra para sobrevivir a la presión de Spider-Man. Eso solo significaba una cosa. Si quería detenerlos, tendría que ser más cuidadoso que ellos, más paciente y, sobre todo, más constante. Se recostó un rato con la certeza de que el muelle le había dado lo necesario para empezar. No era una prueba completa, ni una captura, pero era un jalón. Mañana, pensó, volvería a mirar papeles, escucharía a mensajeros y cruzaría sellos. Mañana seguiría tirando del hilo hasta que, por fin, la tela entera se abriera ante él y alguien pudiera ver lo que había dentro. Mientras Izuku armaba sus piezas en silencio, la comisión de héroes, o mejor dicho, los escritorios que la representaban en Musutafu, tenía su propio ritmo de trabajo. Naomasa no se relativizaba a la figura de Spider-Man. Su preocupación era el orden legal y la seguridad pública. Desde su despacho, sin comunicar con vigilantes ni aceptar atajos, ordenó que los forenses priorizaran los análisis de muestras en relación con las incautaciones. No buscaba héroes. Buscaba evidencias.
Nezu, por su parte, pasó la tarde pegado a pantallas. No hablaba con Izuku, no lo buscaba y no esperaba mensajes directos. Su labor era otra. Cotejar, verificar, construir un puente entre lo que se veía y lo que podía probarse en un tribunal. Los sellos en las cajas, la tinta de los papeles, las marcas en las fotos. Todo era material para un rompecabezas burocrático. Nezu anotó coincidencias. Una marca en el margen de un plano que coincidía con un sello menor en un recibo de transporte. Una cifra que, repetida, formaba un patrón de numeración de lote. Los forenses le mandaron a Naomasa un informe preliminar que no era concluyente pero sí alarmante. Los residuos de un frasco recuperado en la bodega contenían compuestos que, en combinación, podían afectar la transmisión neuromuscular y los niveles de esfuerzo físico. No había una conexión directa todavía entre esos compuestos y una mejora de Quirks, pero la tendencia técnica era inquietante. Naomasa entendió el problema. Si aquello era un potenciador, las implicaciones para la ciudad eran graves. Aislados de Izuku, con procedimientos y plazos, Naomasa y Nezu empezaron a trazar un mapa propio. No necesitaban héroes anónimos. Necesitaban papeles que demostraran la cadena de custodia, recibos que mostraran movimientos, y una sentencia legal que permitiera detener las rutas sin provocar más caos. La presión política era real y cercana. La prensa pedía resultados, y los superiores querían una solución que no implicara caras de héroes en los titulares, que la ciudadanía pudiera interpretar como anarquía. De tarde en tarde, Naomasa se quedó mirando una foto ampliada tomada por los forenses. Una etiqueta con el código parcial que Izuku había visto, una esquina rota y una mancha que los químicos llamaban residuo de matriz. La foto estaba marcada y guardada en un expediente que, por ahora, solo ellos podían mover. De noche, Izuku no solo esperó. Usó la vigilancia para crear una red pequeña y práctica. Nadie más que algunos rostros conocidos en los barrios sabían que estaba atento. Los tenderos lo saludaban con un gesto, le ofrecían miradas cómplices. El joven de recados lo reconocía y le soltaba rumores. No eran informantes formales. Eran gente que conocía la ciudad y, a su manera, la defendía. Esa noche se encontró con Kaito, el chico de los recados, en una esquina donde recogía paquetes. Kaito había sido testigo de pequeñas cosas. Dos hombres que discutían con un sello repetido, la llegada de un camión que tapó su logo con cinta y varias entregas que se movían en horas inusuales. Izuku pagó por una bebida y, con esa confianza comprada, Kaito le entregó una lista de nombres, apodos, direcciones y horarios de repartos. No era perfecta, pero Izuku la guardó con la misma precisión con la que guardaba sus propias fotos. Regresó al tejado con la lista en el bolsillo. La revisó bajo la luz amarilla de una lámpara oxidada. Taller Araki, 22, puesto 7 Rivera, 1, 30, Transportes Sato, nocturno. Puso nombres junto a fechas y los comparó con su memoria de los papeles. Un patrón emergía. La operación no era aleatoria. Tenía ritmo. Si alguien quería descifrarlo, debía entender el ritmo. Mientras preparaba mentalmente su siguiente movimiento, recordó un detalle menor que había leído en uno de los papeles de la casa segura. Una anotación garabateada que mencionaba conflictos anteriores con otras organizaciones por territorios. La palabra Shia Saikai apareció en una lista de enfrentamientos de décadas atrás. Para él no era central ahora. Era un dato histórico que, en algún momento, podía explicar alianzas y rencillas. Lo anotó en su libreta mental sin darle peso. La noche de vigilia fue larga. Izuku volvió al muelle una última vez antes de que empezara el despliegue previsto. Observó los movimientos con más atención. Conté guardias, señales, el cambio de tarjetas en un registro falso. Tomó notas en la memoria y guardó fotos de rostros que podría reconocer si los volvía a ver. A las 1, cuando la marea subía y el viento traía olor a combustible, supo que la iniciativa se activaría en cuestión de minutos. Línea Norte resonaba otra vez por radios cercanos. Cuando los motores comenzaron a sonar con más fuerza, el pulso de Izuku se aceleró. Sintió la tensión de la noche y comprendió que, por ahora, no era momento de un golpe solo. Hacía falta tiempo y más piezas para que la comisión tuviera una causa sólida para moverse. Hizo lo único que le parecía correcto. Tomar una última tanda de registros y volver a casa para descansar con la certeza de que, cuando la comisión y Naomasa tuvieran más pruebas, habría una ventana real para actuar. Al regresar por la ventana, en la oscuridad de su habitación, dejó que la fatiga lo reclamara. Pensó en Inko, en su cocina y en la tela que pronto cosería para la réplica del traje. Pensó en Aru, en el muelle y en el código.
Pensó en la ciudad, en la gente que no tenía voz y en la sensación de que cada noche era una apuesta. Antes de cerrar los ojos, miró la pequeña tira de tela que había dejado en el gancho. Era un símbolo tonto y firme, el recordatorio de que las cosas se solucionaban pequeño a poco. Se acurrucó y, por primera vez en muchas noches, la rutina del hogar logró vencer la ansiedad. Mañana, tenía claro, volvería a mirar papeles y a escuchar las calles. Mañana empezaría a juntar las migas hasta hacer un camino. El muelle quedó en sombras y motores. La ciudad, sin saberlo, aguardó un giro. Naomasa y Nezu, sin ayudar ni pedir ayuda a un héroe anónimo, seguían su propio hilo. Izuku, con su paciencia operativa, empezaba a tener una imagen más completa. Lo que nadie sabía aún era cuánto de esa imagen correspondía a un plan mayor de Tombstone y cuánto sería su propio mapa de la verdad. La única certeza era que en Musutafu las piezas empezaban a moverse y que alguien debía unirlas antes de que la red volviera a ocultarse.